nosotros necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que haya una administración para cada uno de nosotros, de manera que mientras tu palabra es expuesta, cada uno pueda recibir en esta noche lo que necesite, de manera que nadie, Señor, salga de este lugar con las manos vacías, salgan con un corazón vacío, sino con un corazón lleno de ti, de tu palabra, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero, tomando en cuenta y buscando que el día viernes sea una instrucción para la familia, quiero continuar hablándoles de los edificadores de altares. Aunque eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y no fue así el principio, pues Dios estaba con el hombre en el huerto. Pero cuando el hombre perdió esa presencia, Dios establece y le da la revelación a aquellos primeros hombres que empezaron a edificar altares. ¿Para qué? Para buscar al Señor, para atraer su presencia. Y podemos ver esos elementos, ¿verdad? Allá en el Génesis capítulo 22. ¿Qué elementos necesitaban para el altar? ¿Qué más? Fuego, leña, la víctima, el que iba a morir. Ahora es bien interesante, o sea, al hablar de altar estamos hablando de un sacrificio. De hecho, el altar era un lugar para morir. Dice, qué interesante. Por cierto, dice que cuando hay una boda, dice que pasen al altar, para que se mueran los dos y quede solo uno. No de los dos, ya no sean dos, sino una sola carne. Entonces es bien interesante, cuando vamos al Nuevo Testamento empezamos a ver también que ahí nos habla de sacrificios. Y habla, por ejemplo, de sacrificios aceptables al Señor, pero sacrificios espirituales. De manera que estos altares que fueron edificados en el antiguo pacto vienen a ser una sombra y figura para nosotros en este tiempo. Se habla de sacrificios y también quién vendría a ser la víctima o el cordero que tiene que morir. En ese tiempo se traía un cordero que era el que sustituía a aquella persona que había pecado. Por supuesto que Cristo es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Pero el apóstol Pablo también habla de que hay que morir a la carne, hay que morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad, y por eso él dice, les aseguro que cada día muero. De manera que ahora incluso dice también, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ahí tiene que haber un altar santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Solo para hacer énfasis un poquito sobre lo que habla el altar. Al edificar altar, para entender esto y sacar un poquito de enseñanza ahí, la palabra edificar es la palabra hebrea baná, 11:29, que significa, uno de sus significados es poner cimiento. O sea, de manera que en una casa, en una familia, no solo se necesita tener cimientos en la casa donde viven, sino que para que la familia no se desintegre, se necesitan poner cimientos que vendrían a ser los principios que se necesitan en esa casa para vivir en armonía, para lograr alcanzar objetivos, edificar, tener hijo. Puede ser que en eso estamos bien, hermanos. Yo creo que hasta nos sobran los que tienen hijos, ¿verdad? Pero tenerlo implica no solo concebirlo o engendrarlo, implica cuidarlo, educarlo, verlo crecer y aún ver sus vocaciones, el llamado que tenga, poder educarlo. No quiero hablar mucho de esto porque quiero ir a ciertos puntos que vamos a aprender hoy. También esta palabra habla de restablecer y de restaurar. Quiere decir que en una casa donde se busca la restauración familiar, ahí para eso tiene que haber altar, ¿verdad? Entonces, Génesis capítulo 22. Miremos lo que conlleva en estos edificadores de altares.
aquí vamos a hablar de Abraham. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué implica un altar? Adoración. ¿A qué iba Abraham junto con su hijo? Adorar a Dios. Pero ¿qué implicaciones tenía? Dios le había dicho: quiero que me hagas un altar, que me presentes un sacrificio y me entregues en sacrificio, holocaustos a tu hijo, al que tú amas. Ahí veo yo, ¿qué implicaciones tendría? Por eso, hermano, y creo yo que en este tiempo una de las cosas, puede haber un culto con buena música y la enseñanza y todo, y al final puede ser que muy poco percibamos o recibamos la administración de la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros mismos no tengamos un altar mediante el cual el Señor reciba la adoración que Él busca de nosotros. No iban Isaac y Abraham, mi hijo, no le dijo, Isaac le hace preguntas al papá, a su papá Abraham: pero papá, vamos a ir a adorar. Sí, te trajiste la guitarra porque vamos a cantar adoración. No, ni siquiera se refiere a instrumentos, ¿verdad? Entonces la adoración como tal es más de lo que nosotros cantamos. Hermano, vamos a adorar al Señor y podemos, no se refiere a un ritmo ni siquiera, pero se refiere a un altar. ¿Qué implicaba? Un precio, obediencia. Incluso creo yo que para que Abraham estuviese dispuesto a obedecer a Dios y a sacrificar a su hijo, ¿qué implicaba? Que antes de que muriera su hijo, Abraham tuvo que morir también. ¿A qué? A su voluntad. Tuvo que morir a decir: bueno, si eso es lo que Dios quiere, yo lo voy a hacer y voy a morir a mi hijo, porque aunque él creía que Dios se lo podía devolver, aún estando muerto, lo podía resucitar. Realmente vemos el alto precio que implica adorar a Dios. Adoraremos y volveremos a vosotros. Y yo le puse aquí la adoración familiar. Porque, y miren qué interesante, porque aunque literalmente ahí solo estaba el papá y el hijo, yo me pongo a pensar: ¿y qué de Sara, la esposa de Abraham? Tomando en cuenta que yo no sé, viendo a las mamás a veces tan cuidadosas con sus hijos, ¿verdad? ¿Y a dónde lo vas a llevar? Imagínese Sara preguntándole: ¿cuándo van a regresar? Ahí te encargo a mi hijo. Y él va a sabiendas de que va a cumplir un pedido de Dios para que lo ofrende. ¿Y qué tal si no regresa? Seguramente yo veo aquí como una adoración familiar, para lo cual se necesita edificar un altar de Abraham, de Sara y por supuesto de Isaac. Esa palabra que vemos acá, adoración, me llamó la atención. Esta palabra que encontré acá dice bien interesante la palabra, y vamos a ver acá la palabra que implica culto. Es decir, que el sacrificio, edificar un altar, implica un culto. Dice adoraremos, es la palabra sachá hebrea, que quiere decir culto, que quiere decir rendirse. Miren qué interesante. Eso es adorar, humillar, ¿verdad? Es decir, que es una actitud de humillarse delante de la presencia del Señor. Que dice la palabra que el que se humillare, ¿qué? El que se humillare, ¿qué? Y el que se exalte, ¿qué? Además, ¿cuántos se apuntan para ser humillados? Ninguno. Pero para ser exaltado, ¿qué hay que hacer? Humillarse. Entonces el altar implicaba un acto de humillarse. Dice acá, inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad o sumisión. Es como cuando, seguramente las mayores manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida, haciendo milagros poderosos, han surgido en nosotros
después de un proceso en el cual nos quedamos sin argumentos, sin recursos, tal vez por un problema o tal vez por alguna enfermedad, y de pronto solo nos queda esperar en el Señor. Yo no sé si alguien de ustedes se ha visto en una situación como encontrarse, como alguien dijo, en un camino sin salida, o en un diagnóstico médico que te puedan decir: mira, ¿sabe qué? Después de haber hecho todos los análisis y haberle dado toda la medicina, realmente no sabemos qué tiene usted, no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Seguramente te queda tal vez lo que debíamos hacer primero, lo hacemos de último, pero al final, como Dios es bueno, lo buscamos a Él, nos inclinamos en dependencia y sumisión a Él, y eso fue lo que hizo Abraham. Dijo: bueno, Dios me lo dio, y yo no sé, mejor se lo entrego porque algo va a hacer Él. Y ese fue un altar que Él edificó, que implicaba la adoración. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo al altar. Creo que vale la pena, hermanos. ¿Cuántos han recibido esa herencia de parte de Dios, que son los hijos? ¿Qué hay que hacer? Si tú edificas altar, ata al altar a tu hijo en el nombre de Jesús. Eso va a hacer que es mejor que esté atado al altar, y cuando el enemigo lo quiera atar a vicios y a otras circunstancias, diga: no, este ya está atado para Dios, ya está entregado a Él. Entonces, miramos esto. Y edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 14. Y llamó a Abraham, eso ya fue todo el proceso, el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por lo tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, donde hay un altar, donde hay alguien que edifica altar a Dios, se rinde delante de Él, le dice: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo como quieras. ¿Sabe qué va a encontrar? Provisión de parte de Dios sobrenaturalmente. Hay casas donde a veces, por ejemplo, se llegan, sobre todo en este tiempo, hay mucho desempleo y tal vez una situación económica donde se ve, incluso se ha dicho, y si usted ha estado al tanto, de una recesión económica que va a trascender aún, o que va a ser mucho más de lo que hemos ya visto. Pero estoy seguro que donde haya una casa, o haya una familia, una iglesia, una persona que se dedique a edificar altar al Señor, ahí sobrenaturalmente van a conocer a Jehová Jireh. Jehová proveerá. Proveerá, hermanos, sobrenaturalmente a tu vida. Entonces quiere decir que donde no hay provisión sobrenaturalmente. Recuerdo yo que fui a una entrevista de trabajo, necesitaba trabajar hace algunos años. Bueno, trabajo, actualmente siempre he trabajado, pero ese tiempo era un trabajo en una empresa. Y creo yo que, pues, obviamente había mucha gente que estaba aplicando a esa misma posición. Y al darme la noticia de que tenía el trabajo, me dijeron algo que me llama la atención: vino gente más preparada que usted a optar por la misma plaza. Pero no sé qué vimos en usted, porque usted no estaba tan preparado como ellos. Pero algo nos decía que a usted le teníamos que dar esa oportunidad laboral. Y yo estoy seguro que ese algo no era algo, sino era alguien que se llama Jehová Jireh. Yo te voy a proveer, yo te voy a abrir puertas, yo te voy a dar provisión. Y eso es más allá de lo que muchas veces nosotros expectamos o necesitamos, porque dice que el Señor siempre nos va a dar más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces esto a mí me llamó la atención y escribí algo. Cuando nos disponemos para edificar un altar nos habla de preparar en nuestra casa un tiempo para Dios, rendirnos delante de Él. Entonces nos habla de una atmósfera para la presencia manifiesta de Dios.
cuando edificamos un altar, entonces veremos cómo sobrenaturalmente vendrá la provisión de todo cuanto haga o nos haga falta. Entonces, el asunto es que a veces nosotros no sé cuánto seamos proactivos o seamos reactivos. ¿Qué significa ser proactivo? Ahorita puede estar todo bien, pero ya edifique un altar, aprenda a edificar altar al Señor. Y no hasta que llegue el momento adverso, bueno, adoremos al Señor un momento. Bueno, aunque pasa eso. Recuerdo que habían dos personas orando para liberar a alguien que tenía demonios. Estaba siendo atormentada esa persona y estaban, va de reprender y en el nombre del Señor te declaramos libre, y esa persona no era libre. Es más se le manifestaba. Y vino algo que me llamó la atención, que le dice uno al otro: mire, hermano, ya no sabemos qué hacer, mejor adoremos al Señor un momento. Adoremos, Señor, te adoramos. Y la otra, o el otro, no sé, no recuerdo si era otro o la otra, estaba, va de darse vuelta, retorciéndose ahí. Y de pronto, mientras adoraban al Señor, fue libre la persona que estaba ahí. ¿Qué pasó? Que cuando ellos levantaron un altar al Señor, se manifestó la presencia de Dios ahí, que le hizo libre a esa persona. La vida de Isaac, estamos viendo un hijo, el que iba a ser sacrificado, el que fue parte de ese altar de provisión. Entonces veo la vida de Isaac, que era edificar altar también. O sea, lo que el padre hizo, ahora lo hace el hijo. Y dice Génesis 26, 25, y edificó ahí un altar. Luego, número 2, invocó el nombre de Jehová. Número 3, plantó ahí su tienda. Isaac no era de los que se iba a vivir a cualquier lado. No sé si a alguno le ha pasado, pero a veces nos vamos y nos encontramos, no sé, como dijo alguien, con espíritus chocarreros por ahí, ¿verdad? Hermanos, que en la casa no puedo apagar las luces porque solo las apago y se miran sombras por ahí. No sé. Pero el punto es, primero que hizo él, edificó un altar, invocó el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando usted edifica un altar? Nosotros venimos, mire qué glorioso, experimentar un culto lleno de la presencia del Señor. Todos venimos a este lugar, rendimos nuestra vida delante de Él. La oración inicial del culto, levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, aquí estoy para adorarte. Invocamos su nombre. ¿Cómo lo invocamos? Al mencionarlo a Él. Es un llamado a Dios y a la manifestación de su presencia. Y entonces, básicamente, hermano, o si lo hacemos a nivel de nuestra casa, plantó ahí su tienda. Es decir, ¿dónde hizo su tienda o su casa? Donde ya había edificado un altar. Y luego dice: y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Resulta ser que su papá Abraham había hecho pozos de aguas y toda la cosa para atender su ganado, y los filisteos los habían tapado. A él había llegado el tiempo como que de recuperar la herencia o aquello que el papá había hecho. Pero edificó un altar. Dice acá el verso 18, 26, 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. El primer pozo que edificó o abrió Isaac se llamaba Esek. Ahí lo puede encontrar usted en Génesis 26. Y ese pozo llamado Esek significa altercado, es decir, riña o pelea. Yo sé que a veces muchos de ustedes van a tratar o han tratado de realizar algo que por derecho les pertenece, y vamos a encontrar oposiciones, ¿verdad? Trate usted de ir a abrir un negocio donde ya hay alguien más ahí, no le van a dar: bienvenido, qué bueno que usted se ha venido a poner aquí. Va a querer que usted se vaya muy lejos de ese lugar. Entonces Isaac se encuentra con eso. Era algo que por derecho a él le pertenecía,
y seguramente no esperaba que al abrir o reabrir el pozo, mientras estaba tapado, mientras nadie sacaba agua de ese pozo, pues a quién le importaba. Pero una vez Isaac se puso a trabajar, a edificar, a levantar o a reabrir ese pozo que para él iba a ser seguramente útil, hubo pelea, hubo batalla. Entonces dice que edificó otro pozo. Yo no sé si tú ya te has encontrado en eso, como que yo entendí algo, como que el edificar altares nos va a llevar a ciertas oposiciones, pero también nos va a llevar a cambiar de dimensión, es decir, pasar de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, a otro nivel en Dios. Y el segundo pozo que fue a reabrir, él le dijo, bueno, si no vamos a pelear por eso, aquí les dejo ese pozo, sigan ustedes ahí. Y edificó el siguiente, y el siguiente pozo es Sitna y significa odio. No sé si usted se ha encontrado con que lo odien o a veces con que usted sienta eso hacia alguien. Y el tercer pozo que edificó o levantó o reabrió fue Rehoboth, lugar espacioso, o significa prosperidad. O sea que para llegar a la prosperidad, para llegar a la abundancia, se encontró con altercado, se encontró con odio, pero él dijo, no, aquí está, yo voy a seguir. Ahora, aquí quiero mencionar algo. Luego edifica otro pozo que se llama Seba. Mire qué interesante, este pozo significa hombre viejo que cambia, un lugar de juramento. El número Seba también significa 7, de donde viene la palabra Berseba, que fue el lugar a donde Isaac se fue a vivir y significa pozo del juramento. Ahora, vayamos hasta Génesis capítulo 33, versículo 19. Ahora, aquí voy a trasladarme básicamente a lo que hablamos de Jacob, el hijo, edificador de altares. Y es que lo que pasa, voy a hacer un poquito de hincapié en esto antes de pasar a lo siguiente, es que Abraham edificó altar, Isaac su hijo edifica un altar, y el altar que él edifica lo lleva, le da la visión de recuperar cosas que se habían perdido a nivel familiar. Se encuentra con oposición, se encuentra con altercado, pero él sigue. Y yo me puse a pensar, hasta encontrarte con un lugar de expansión, espacioso o de prosperidad. Entonces entendí algo, que el edificar altar al Señor te va a llevar a una vida próspera. Amén. Una verdadera prosperidad. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Mire, y eso se lo digo por experiencia personal. Muchas veces, por ejemplo, yo sé que tal vez puede ser que no trabajes en algo propio, trabajes para alguien más que tiene una empresa. Y te conviene que esa empresa donde estás laborando se mantenga en pie y siga creciendo, porque al crecer esa empresa, tú vas a crecer también. Pero si cierran la empresa, es decir, si les va mal ahí, es muy probable que tú te quedes desempleado. Pero, y le digo esto, y lo he experimentado, donde Dios me permitió laborar, que siempre buscaba un tiempo para adorar a Dios antes de laborar y aún después de mis labores. Para adorar a Dios, hermano, gracias a Dios me habían dado una oficina que era para realizar mi trabajo, pero no en horario laboral. Claro, oía la palabra mientras trabajaba, pero antes de entrar a labores o después de eso, apartaba un tiempo para adorar a Dios en ese lugar. ¿Y sabe qué es lo que pasaba? Lo vi como Dios hacía que esa empresa creciera en sus ventas y de alguna manera me traía algún beneficio personal. Y recuerdo cuando alguien llega a esa empresa y me dice, mire, solo entra uno aquí a este lugar y siente la presencia del Señor. Y me lo dijo claro. Y esa presencia que está aquí no está por casualidad, es porque usted se dedica a buscar al Señor, a adorar a Dios en este lugar. Entonces, ¿qué hacía eso? Hacía que hubiese una expansión. Y me acuerdo, le digo esto porque viendo la vida de Isaac, que aprendió a edificar altar,
pasó del altercado, de la oposición que tenía, como diríamos, obstáculos para poder avanzar. Y después se encuentra con el siguiente pozo, con el odio que le llegaron a tener por lo que estaba pasando. Pero él dijo: como soy alguien que edifica altar, yo voy a seguir en pos de lo que Dios tiene para mí, hasta que fue prosperado en todas las cosas. Ahora vamos a ver la vida del nieto, en este caso de Abraham, es decir, la vida de Jacob. Capítulo 33 de Génesis. Verso 19: la parcela del campo donde había plantado su tienda la compró de manos de hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y levantó ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el poderoso Dios de Israel. Entonces levantó ahí un altar. Capítulo 35. Entonces dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita ahí y haz un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Versículo 2: entonces Jacob dijo a los de su casa, a su esposa, a sus hijos, habló con su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y ahí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Y edificó, verso 7, edificó allí un altar y lo llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Bien interesante es esto, porque ¿a qué le llevó a Jacob el edificar ese altar? O el pedido de Dios: Jacob, edifícame un altar. Porque seguramente, mire, donde no hay altar, no hay invocación a Dios, y por ende la presencia de Dios no va a ser manifiesta. Por eso es bien importante, y hermano, yo creo que cuando venimos van a haber enemigos que se van a oponer para que no tengamos esa libertad. Por ejemplo, cuando nosotros venimos al culto, tanto para cantar, para adorar a Dios, para honrarlo a Él, con una disposición en nuestro corazón. Pero nos ha pasado que a veces experimentamos un mover tan poderoso de Dios y a veces tal vez no. Pero me llama la atención porque cuando a Jacob le dice el Señor: edifícame en un altar, sube a Betel, sube a mi casa y edifícame un altar. Y él les empieza a decir a su familia: mire, quita los dioses extranjeros que hay entre vosotros. O sea, había idolatría. Y purificaos y mudaos vuestros vestidos. Y eso me habla a mí de una consagración a Dios. Así que ¿cuántos van a edificar un altar delante del Señor? Van a consagrar su vida para Él. Es decir, se van a apartar de aquello que uno mismo sabe que es pecaminoso, que es desagradable, y como les dice Él, purificaos, es decir, quiten aquellas contaminaciones, aquello que les ha estado contaminando, para que puedan edificar un altar que agrade al Señor. Entonces, para ir viendo, esta palabra dice el Betel, ese es el nombre, o el Betel, que significa el Dios de Betel. El que es Dios, que significa fuerte o fuerza, grandeza, y Beit, que es casa. Mire qué interesante. Y viene, la palabra Bayit, que nos habla de habitación, de familia y de templo. Éxodo 17:15. Vamos a hablar ahora de Moisés. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor Jehová
Nisi es mi estandarte, es mi bandera. Mire qué interesante. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro de otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¿Qué es lo que vemos en este altar? No sé cuántos en un momento determinado han pasado batallas o situaciones de problemas. A ver, ¿cuántos tienen algún problema hoy? El Señor es tu bandera, es tu estandarte. Por eso dice que edificó un altar y le puso a ese altar Jehová Nisi, es decir, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Y lo que hacía Moisés después de haber edificado ese altar, levantar sus manos. Y mientras mantenía sus manos levantadas, los enemigos estaban siendo derrotados. Así que cuando levantas un altar a Jehová Nisi, Jehová tu estandarte, y mantienes tus manos levantadas a Él te va a dar la victoria, hermano. Lo que aprendemos es que cuando edificamos un altar al Señor, el Señor nos da la victoria en medio de toda situación difícil. Quiere decir que donde hay altar, donde hay una persona, una mujer, un hombre que edifica un altar. A veces, mire, a veces hay batallas familiares, pero no todos quieren buscar la salida o la solución. O tal vez un problema que uno dice, esta situación, ¿qué hago? Entonces, ¿qué va a hacer? Edifique un altar al Señor. Y diga a usted, el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Y voy a levantar mis manos a Él en adoración. Yo sé que como le sucedió a Moisés, que mientras mantenía sus manos levantadas, el Señor también me va a dar la victoria a mí. ¿Por qué levantamos nuestras manos? Porque las levantamos en señal de una dependencia de Dios. Y aquí solo quiero concluir para mencionar algo. Lo que recibimos cuando tenemos una vida de altar, eso es bien importante. Viene usted al culto y levantamos un altar congregacional de alabanza y de adoración al Señor, de corazones rendidos delante de Él, de hombres y mujeres que venimos con un solo propósito, para decirle: Señor, yo quiero rendir mi voluntad a ti. De hombres y mujeres que vienen a la casa del Señor y le dicen: Señor, yo quiero morir a aquellas cosas. Porque te digo una cosa, si no mueres, te matan. ¿Cuántos quieren morir mejor? Mejor morimos porque ¿por qué te matan? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces es muy importante. Cuando venimos en ese mismo sentir, entonces levantamos un altar congregacional. Y seguramente la presencia de Dios se va a manifestar para todos nosotros. Pero una vida de altar habla también de algo muy personal. Porque la presencia de Dios, qué hermoso lo que podemos recibir cuando estamos acá. Pero no nos mantenemos acá. Vamos al trabajo, y todos a sus ocupaciones y estudios y tantas cosas, donde nos vamos a encontrar con diferentes batallas. Pero donde hay alguien que tiene una vida de altar, ¿qué es lo que va a pasar? En resumen, el altar de adoración, como el que levantó Abraham, o de obediencia, trae provisión sobrenatural. Aleluya, eso es glorioso, hermano. Prueba y verás. Ahorita, hermano, no me alcanza. Mire que ahí vamos jalando y vamos estirando los billetes y esto. Y mire que aquí, que allá hay tantas situaciones. Prueba y verás.
Porque donde hay alguien que le dice: Señor, aquí estoy para levantar un altar a ti, Señor, vas a conocer a Jehová Jireh, el Dios que provee. El Dios que provee la salida, el Dios que juntamente con la prueba que Él permite que pases, también te da la salida. Decir que donde hay un hombre o una mujer que edifica un altar al Señor, van a haber milagros sobrenaturales. ¿Cuántos necesitan ver la sobrenaturalidad de Dios en algún área de su vida? Quizá en sus finanzas. Quizá no ve forma usted en que pueda avanzar, en que pueda prosperar en algo. Adore al Señor como Él busca ser adorado, y en su vida va a empezar a ver milagros. Sobrenaturalmente el Señor te va a sacar de esa situación que estés pasando. El altar que nos cambia de dimensión y nos va a llevar a vencer los obstáculos para alcanzar la prosperidad. El altar nos hace habitar en la presencia de Dios, es decir, Betel, y nos lleva a consagrarnos. El altar nos da la victoria en toda batalla que tengamos. En los siguientes minutos usted y yo podemos edificar un altar al Señor acá. Así que lo invito a ponerse sobre sus pies y decirle: Señor, yo necesito edificar un altar para ti. Mire, a veces hay ambientes en nuestra casa. Mire, depende de la presencia que haya en un lugar, así van a ser los resultados. La falta de un altar a Dios hace que el nombre de Dios ahí no sea invocado. Entonces, ¿qué se va a manifestar ahí? Pues potestades de tinieblas, espíritu de enfermedad, de contienda, de división, de pobreza y todo, de una destrucción. Pero donde haya un lugar, una casa, recuérdense lo que pasó. Dice que Jacob compró ese lugar y dijo: bueno, voy a edificar un altar aquí. Y ahí donde edificó el altar, ¿qué fue lo que hizo? Ahí dice: bueno, aquí voy a hacer mi casa, porque ya hay un altar al Señor. A veces, mire, hermano, no sé, yo diría que sería un buen punto, ¿eh? Para alguien que en un momento determinado dice: ay, ¿cuándo voy a construir mi casa? ¿Y cuándo lo voy a hacer? No. ¿Quiere ver milagros de Dios? Puede ser que usted necesite un milagro de Dios, una casa. Dice: ¿cómo? Si ni el terreno tengo. Pues vaya a ver uno y pida permiso. ¿Me dan permiso para adorar a Dios un ratito aquí? Voy a levantar un altar en este lugar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a conocer a Jehová Jireh. Te va a proveer para que adquieras ese lugar. Señor, ¿y ahora qué hago para edificar aquí? Si solo no tengo, apenas ni el enganche tenía. Ahora vienes, vas a edificar un altar y vas a decir: Señor, aquí quiero habitar, donde está tu presencia. Y estoy seguro que Dios va a seguir proveyendo. Yo creo con todo mi corazón que todos necesitamos de la presencia de Dios. Recuerdo la vida de un hombre, la vida de Caín, cuando él dijo: duro es este castigo que tengo. ¿Quién podrá soportarlo? Estar siempre lejos de tu presencia. ¿Qué implica altar? Invocar el nombre del Señor. ¿Qué implica altar? Rendición delante de Él. ¿Qué implica altar? Humillarse delante de su presencia. Yo creo, hace unos días me reclamó una persona por los parqueos, ¿va? Que teníamos problemas ahí. Y me dice: es que esos sus invitados que vienen a la iglesia,
Dije, yo no invito a nadie. Eso es como que usted vaya al hospital y digan, ahí están todos los invitados que llegaron al hospital. ¿Por qué va usted al hospital? ¿Porque lo inviten o porque es una necesidad de ir? Dije, en el hospital uno no va por invitado, ahí estamos necesitados. Y así venimos todos a la iglesia, le dije. Nadie nos invita, pero la necesidad nos trae. Así que yo lo voy a invitar. ¿Cuántos se vinieron necesitados esta noche de levantar un altar ante su presencia? Tal vez estás pensando en otras cosas. Ay, sí, Señor, yo vine solo a pedirte el trabajo, solo a pedirte lo que necesito. Estoy enfermo, a pedirte que tú me sanes. Pero olvida tus peticiones un momento, porque donde hay un altar, ahí va a estar la presencia de Dios. Donde hay alguien que le dice, Señor, yo me rindo delante de ti, ahí se va a manifestar su presencia. ¿Cómo? Con su presencia Él trae provisión, Él trae milagros, Él trae todo lo que en Él hay, que es su gloria. Así que tenemos unos minutos para edificar un altar al Señor. Habla con Él en este momento, dile, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida delante de ti. Yo confío en que tú puedes restaurarme, tú puedes cambiarme. Tú eres mi estandarte, el que me da la victoria. Tal vez estás pasando un momento muy adverso. Tal vez has estado peleando una batalla, pero en esta noche se va a levantar a tu favor una bandera de victoria. Solo levanta ese altar al Señor, extiende tus manos a Él y le dice, Señor, hoy he venido para echar toda ansiedad delante de ti, porque tú cuidas de mí, Señor. Tal vez esta noche el Señor quiere manifestarse como Jehová Jireh en tu vida. Y tal vez no te va a decir, como le dijo Abraham, entrégame tu hijo, entrégame algo. Posiblemente te diga el Señor esta noche, ¿quieres conocerme como el que provee? Entrégame tu corazón, ríndeme tu vida. Y eso es un altar para Él, donde hay rendición. Gracias, Señor. Quiero conocerte. Eso es. Con toda libertad, preséntate delante de Él. Díselo con todo tu corazón. Presencia y adorar. Eso es. Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Eso es. Los que anhelamos tu presencia, Señor. Y al que está sentado, que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
sea la honra y el poder. Sea la gloria. Oh, sea la gloria. Te voy a declarar algo esta noche. No sé lo que estés pasando en tu vida y en tu familia, pero hoy van a suceder milagros de sanidad para el que está enfermo por causa de la presencia del Señor. Hoy van a suceder milagros de provisión sobrenatural, porque hay un altar, porque hay una vida rendida. Eso es. Haz que la presencia de Dios esté en tu vida. Oh, levanta tu voz, aclama al Señor. Atrae su presencia a este lugar. Oh, Santo. La presencia que te cambia. Levanta un altar para ser restaurado. Levanta un altar para ser libre. Nuestro Dios Oh, sí, Señor, lo declaramos en este lugar. digno, Oh, sí, Señor. santo. Digno eres tú, Sí, bueno. tú eres santo. ¿Sabe? Yo creo que cada día tenemos muchas batallas, situaciones adversas. Y yo he entendido algo. Yo necesito estar atado al altar de Dios, es decir, a su presencia todos los días. Para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Eso me da a entender la necesidad que usted y yo tenemos de que la presencia de Dios siempre, siempre esté en todo lugar con nosotros. No podemos estar ni un minuto sin su presencia. Tal vez hay cosas que no hemos podido cambiar. Y solo va a ser posible en la medida que usted y yo decimos: Señor, yo levanto un altar para rendirme. Yo levanto un altar para morir a mi propia voluntad, a mis propios anhelos, y dejar que tú vivas en mí. De hecho, eso implica la vida en Cristo. De un corazón, de un hombre o una mujer que le dice: Señor, ya no quiero seguir viviendo lo que he vivido. Ya no quiero vivir una vida vacía, una vida sin sentido. Y el día que por primera vez le dijiste al Señor: aquí estoy, ese día hubo fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque tú levantaste un altar para tu Dios. ¿Cuántos reconocen esa necesidad de que necesitan continuamente edificar un altar para el Señor? Es decir, tener una vida rendida, consagrada y entregada a Él, minuto a minuto, hora a hora, día tras día. Sí, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo,
Tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, solo tú eres poderoso, santo eres tú, Santo, santo, santo. santo eres tú, santo, tú eres santo, santo, nuestro Dios es. Levanta tus manos en señal de victoria. Por cuanto hoy dice, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Digno eres tú, santo eres tú, digno eres tú, digno Es tú, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Denle palmas a nuestro Dios, porque solo Él es digno. Aleluya.